Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre amado, gracias por la oportunidad que tú nos das, mi Dios y Padre Santo, de poder estar en tu presencia por los méritos de Cristo. Y te quiero pedir, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos ayudes a poder, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de, el auxilio, Señor, que ya tenemos de tu palabra, Señor, poder discernir lo que usted nos quiere decir, lo que tú nos quieres hablar y sobre todo, Señor, que lo que vamos a estudiar hoy, Señor, pueda ser de edificación para los que nos escuchan en este momento y los que nos vayan a escuchar en un futuro, Señor, en la internet, y que sobre todas las cosas sea Cristo exaltado, Cristo glorificado, Señor. Queremos glorificar a Cristo porque hemos entendido que solo de Él es la gloria, toda la gloria de Dios. Y damos gracias por el hermano Francisco que ya se encuentra en casa. Tú le sigas, Señor, fortaleciendo su salud, eh, y que tú continúes proveyendo, Señor, a las necesidades no solamente de su familia, sino de todas las familias de la iglesia, todas las familias todas las iglesias que tú tienes alrededor del mundo, y que podamos ser de bendición para otros, oh Dios. Padre, ponemos en tus manos nuevamente lo que vamos a aprender hoy. Síguenos hablando y permítenos, Señor, en tu providencia poder cada miércoles, Señor, predicar el Apocalipsis hasta poder terminarlo, Padre Santo, porque ha sido una bendición. No dudo que es una bendición para todos aquellos que eh, están, Señor, estudiando su palabra, estudiando este libro que como hemos visto, Señor, tiene una promesa en sí, que es bienaventurado, dice su palabra, el que lee, el que estudia las palabras del libro de esta profecía, Señor. Hay una aventuranza que hemos experimentado por estudiar su palabra, Señor. Sabemos que su palabra es veraz y no volverá a ti vacía, Señor, y tú cumplirás el propósito para el cual has enviado. Habla nuestras conciencias y cambia nuestros corazones. Y bendice a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, en sus casas, escuchando tu palabra. Permite que nada les distraiga, Señor, y que podamos gozarnos en tu palabra. En tus manos, Señor, nos disponemos, que tu Espíritu Santo nos use, nos tome, Señor, para la gloria suya. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a comenzar el estudio de la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, y vamos a estar viendo ahora los versículos del 14 al 22. Y hoy vamos a dar por finalizado el capítulo 3, y en la otra semana, si Dios quiere, vamos a empezar a ver las visiones que Cristo le transmitió al apóstol Juan, y vamos a ver la bendición del capítulo 4, cómo veremos la visión del trono de Dios. Pero muy bien, hoy vamos a ver los mensajes a la iglesia de la Odisea. Muy bien, dice que el versículo 14, más quiero leer del 14 al 22. Muy bien, y dice la palabra de Dios así: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel, el principio de toda la creación de Dios, o el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el texto de estudio de la noche de hoy. Y como siempre vamos a introducirnos en el contexto histórico, político, un poquito geográfico, en el cual estaba situada la iglesia en esta ciudad llamada Laodicea. Esta ciudad se encontraba a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Una vez más, recordemos que Juan está en la isla llamada Patmos y que las iglesias estaban en los límites de Asia Menor, como dando un círculo, y ya terminamos cerrando el círculo con la iglesia de la Odisea, ubicada a 65 kilómetros al sureste de Filadelfia. Ahora fue fundada por Antíoco II. Las fechas varían entre un comentarista y otro, pero dice Matthew Henry que él gobernó más o menos entre el 261 y el 246 a.C., quien le puso el nombre de su esposa Laodicea, que significa justicia del pueblo o juicio del pueblo. Ese es el significado de Laodicea. Él tenía una esposa y a esta ciudad le puso el nombre de ella. Lo interesante es que algo pasó entre ellos, entre este matrimonio, no sabemos qué pasó, pero ella se vengó dándole a él muerte. Así le pagó esta mujer a ese rey Antíoco. Ahora, desde el comienzo de la época romana fue un gran centro comercial y administrativo, sacudida por constantes terremotos durante los años 60 y 61 de nuestra era. Ahora, esta ciudad, al sufrir estos terremotos, obviamente su infraestructura sufrió, ¿verdad? Y esta ciudad, al ser tan rica, ser comercialmente fuerte, ¿verdad?, no aceptó ninguna ayuda monetaria, sintiéndose ella orgullosa y autosuficiente del poder restaurarse sola. Otros gobernadores ofrecieron ayuda, ella dijo, no, nosotros tenemos bastante dinero, bastante poder como para salir de esto juntos, reconstruir todo, no hay problema, no lo necesitamos, financieramente hablando. Así era de orgullosa y prepotente la ciudad de la Odisea. Hay notas que destacan a esta ciudad: las fructuosas operaciones bancarias y las numerosas transacciones comerciales de donde procedía su opulencia. Era una ciudad donde vivían magnates de esa historia y por supuesto los mismos banqueros vivían ahí. La floreciente también industria de tejidos, especialmente la fina lana negra y sus famosas alfombras, las cuales enriquecían también a esta ciudad al ser ellas tan finas, tan lujosas, ¿verdad? Eran telas de lujo. Era también esta ciudad sede de una prestigiosa escuela de oftalmología, ¿verdad? Y tenían escuelas, de hecho, destinadas para la oftalmología, y tenían oculistas de los cuales sobresalen Zeuxis y Alejandro Filetes, dos oculistas famosos en la historia que se encontraban ahí mismo en la ciudad de la Odisea. La Odisea fue fundada probablemente por Epafras de Colosas, este hermano, este líder, este maestro. Probablemente al estar Colosas cerca de la Odisea, este hermano se cree que probablemente fue el instrumento de Dios para que una iglesia de Cristo fuese establecida en la Odisea. Y también en la ciudad había termas, teatros, estadios y gimnasios. Fue destruida finalmente en el año 1042 por el guerrero asiático Temur. Ahora, teniendo esto en mente, veamos cómo se presenta Cristo a esta iglesia, la cual, dicho sea de paso, como leímos el texto, no hay ni una sola alabanza. Y además esta iglesia de la Odisea junto con la de Éfeso, yo creo que es una de las iglesias que más se conoce en los cristianos.
De hecho, muchos van a usar o han usado e incluso todavía usan unas citas para evangelismo tomadas de acá, de Apocalipsis 3:20. Y ahorita vamos a ir ahí porque en este mensaje de hoy vamos a hacer un poco también de defensa del evangelio. Vamos a hacer un poco apología al estudiar un par de citas que han sido mal interpretadas con esta iglesia moderna, ¿verdad? En los últimos días. Ahora, ¿cómo se presenta Cristo? En el verso 14 vemos que Cristo dice, se llama a sí mismo el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús al llamarse él mismo el Amén? Bueno, Isaías 65:16, se lo puede anotar, pero se refiere a Dios como el Dios verdadero, el Dios de la verdad. En hebreo dice que sería Elohei Amén. Esa palabra, esas dos palabras, Elohei Amén, quiere decir el Dios verdadero o el Dios de la verdad. Por eso se dice en 2 Corintios 1:20, también puede anotarlo, 2 Corintios 1:20, que Cristo es el sí y el amén de Dios, porque en Él se hacen definitivamente todas las promesas divinas. De hecho, se lo voy a leer. En 2 Corintios 1:20 dice así: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. En Cristo se cumplen todas las promesas que el Padre tiene para su iglesia, porque Él es el amén, el Dios verdadero. Jesucristo está diciendo al decir yo soy el amén, una vez más Él está manifestando su divinidad. Él está diciendo yo soy el Dios verdadero. Cristo es, por ende, mis hermanos, el garante de la verdad divina, en su calidad de único mediador también entre Dios y los hombres. Eso lo podemos también reforzar si usted quiere anotar 1 Timoteo 2:5. Ahora, por lo que resulta el soporte Cristo, ese soporte firme, inconmovible, ¿verdad? Un ejemplo que Jesús está dando ante una ciudad que también había sufrido terremotos y estaba sobre unos cimientos también no muy seguros. Jesús está diciendo, yo soy el Dios verdadero, en mí puede encontrar verdadera firmeza, porque en mí se cumplen todas las promesas de Dios y de Él son las iglesias, ¿verdad? Ahora, Cristo no solamente se presenta como el amén, sino también que Él se presenta como el testigo fiel y verdadero. Jesús se llama a sí mismo el testigo fiel. ¿Por qué? Porque Él vino a testificar todas las cosas que vio y oyó del Padre. Él vino a sujetarse al Padre de principio a fin en su peregrinaje en la vida en este planeta. Cuando Él se hizo hombre, Él se sujetó al Padre en todas las cosas. Él cumplió la ley, todos esos más de 600 mandamientos que habían en el Antiguo Testamento. Él los cumplió todos, sometiéndose al Padre de principio a fin, y fue testigo genuino del Padre. Que Jesús es el testigo fiel de Dios. Vino a testificar todas las cosas que vio y escuchó del Padre, y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el verdadero. Él reafirma otra vez, yo soy el verdadero, yo soy genuino, yo soy fidedigno, yo soy la verdad encarnada. Jesús es la verdad resucitada, Jesús es la verdad, Él es el camino, la verdad, la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. Estas perfecciones de Jesús eran en sí ya, mis hermanos, yo creo que una exhortación para la iglesia en la Odisea, quienes se habían convertido, y ahorita lo vamos a ver, en unos fariseos hipócritas, y no eran testigos fieles, no eran testigos fieles de la verdad, no estaban honrando la verdad, no estaban glorificando al Padre, no estaban cumpliendo con el propósito para el cual una iglesia es plantada. Ahora, una vez más, Cristo no solamente se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, sino que también se presenta como el principio de la creación de Dios. Aquí encontramos el primer versículo, hermanos, donde vamos a hacer un poquito de apología. Yo sé que a usted le gusta eso también. ¿Por qué apología? Bueno, porque nuestros amigos, nótese que digo amigos, no hermanos, amigos, testigos de Jehová, hallan aquí uno de sus argumentos en contra de la deidad
de Jesús, como si la frase significase que Cristo es el primero de la creación, ¿verdad? Es como si el texto estuviese diciendo que Jesucristo fue la primer criatura de Dios. Lo primero que Dios hizo en toda su creación fue a Jesús. Pero ¿es eso lo que dice el texto? Es de notar, sin embargo, en el original nos dice protos, que quiere decir primero. Eso no lo dice, sino que dice arché, o sea, principio. El original no quiere decir que Jesús fue el primero de la creación, sino lo que la Biblia está diciendo es que Él es el principio de la creación. Ahora, ¿en qué sentido Jesús se presenta así? Muchos teólogos tienen dos posturas o dos soluciones a esta palabra, el principio. Como en Juan 1:3, Colosenses 1:16, puede significar que Cristo creó todas las cosas. Más bien, entonces, el texto está diciendo que Cristo es el creador de todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas en Él, por Él y para Él. La otra propuesta también puede significar que, como en Colosenses 1:15, que Cristo es el jefe o el soberano de toda la creación. El primer sentido es el más probable, pero ambos se aplican bien a Cristo. Él es el fundador y Señor de la iglesia, Él es soberano, ¿verdad? Y de hecho Él se prepara ahora para la reprensión dirigida a esta comunidad cristiana en la Odisea, cuyos miembros, como dice un comentarista llamado Bartina, de apellido Bartina, pecaban de autosuficiencia religiosa errada. Entonces eso es importante porque Cristo está manifestando acá: yo soy el soberano de toda la creación. Yo soy el dueño de esa riqueza de las cuales ustedes están jactando. Es más, yo soy el dueño perfecto, total, absoluto. Yo tengo el título de propiedad no solamente del universo, de todas las cosas, sino también de ustedes mismos. Y aquí vengo a reprenderlos. Aquí va el mensaje para reprenderlos. Entonces, habiéndose presentado Cristo de esta manera, ahora procede a decirles, lo que piensa de esa iglesia. Y esto nos va a llevar ahora al segundo encabezado. Como ustedes ya saben, el primer encabezado es la presentación de Cristo a su iglesia. Ahora vamos a ver el segundo encabezado, que es esa resonancia espiritual que Cristo ha venido haciéndole a las iglesias de Asia Menor, pero ahora se la va a hacer a la Odisea. Ahora recordemos, mis hermanos, todas las iglesias recibieron la revelación del Apocalipsis. Esto es una carta. También es un libro profético. Entonces todas las iglesias leyeron las exhortaciones de otras iglesias y también sus propias exhortaciones, alabanzas, promesas, ¿verdad? Etcétera. Eso siempre hay que tenerlo en mente y tengámoslo muy en mente cuando avancemos en los próximos capítulos, porque lo que vamos a ver después tiene que ver con la iglesia. Y tiene que ver con nosotros y tiene que ver con la iglesia destinataria. Esas iglesias destinatarias iban a ser reforzadas, alimentadas, su fe iba a ser alimentada, por lo que Cristo luego les va a decir en los capítulos siguientes. Ahora, ¿cuál es esa resonancia espiritual que hace Jesús? Leamos del versículos 15 al 17 en nuestras Biblias. Jesús les dice lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero dice: así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y nada tengo necesidad, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta ahí. Terminamos el verso 17, perdón. Jesús dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero dice: no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo esto que le dice Jesús a esta iglesia. Como dijimos antes, no hay ninguna alabanza. No hay ninguna alabanza. Ahora, en el verso 15, donde tenemos también otro verso donde vamos a hacer un poquito de apología, muchos han interpretado este versículo en esta última era de la iglesia moderna y piensan que lo que Cristo les está diciendo con esto de que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré en mi boca,
Muchos han interpretado lo siguiente, o sea, que como si Cristo estuviera diciendo, si se volvieran calientes, es decir, más fervientes en espíritu, sirviendo celosamente en el reino de Dios con todo su corazón. Eso es lo que Cristo quiere de ellos. Pero interpretan cuando Jesús dice que sean fríos, o sea, ojalá fuesen calientes, fervientes, ¿verdad? Para el servicio del Señor, fervientes en Cristo, o fríos. Es decir, muchos interpretan que Cristo le está diciendo, o si no son calientes, entonces mejor fríos, o sea, mejor abandonaran su fe por completo. Mejor se fueran al mundo, mejor vivieran como realmente lo que son, unos incrédulos. ¿Es esa la interpretación correcta? ¿Es eso lo que Cristo les está diciendo? Es decir, Cristo le está diciendo a una iglesia que Él prefiere que mejor nieguen la fe, vayan al mundo a revolcarse en el pecado, vuélvanse al reino de Satanás, vivan para Satanás, ya dejen una vida hipócrita, ¿verdad? Y revelen realmente lo que son, váyanse para allá. Mis hermanos, y yo le he pedido perdón al Señor porque yo por muchos años interpreté ese pasaje así. Así más o menos me lo enseñaron, si mi memoria no me falla. Pero gloria a Dios porque al irnos al contexto geográfico, al contexto histórico, vemos realmente lo que Jesús les está diciendo, y por eso hay que ver un detalle más de la ciudad de la Odisea. Entonces, para entender este versículo necesitamos notar, recalcar que la Odisea estaba situada a unas 5 millas al sur de otra ciudad llamada Hierápolis. Esta ciudad, Hierápolis, estaba edificada sobre una meseta y tenía fuentes termales, naturales y medicinales. Eran aguas calientes, ¿ok? La gente en el mundo antiguo, de hecho, como en nuestros días, aquí en Costa Rica hay lugares donde hay aguas termales muy ricas, allá en San Carlos, donde llegan esas aguas termales por el volcán Arenal, que es precioso, ¿verdad? Hoy en día también muchas personas creen que son aguas medicinales, son aguas buenas. Igual en el mundo antiguo pensaban así. Entonces, ellos iban ahí para bañarse y curarse. Ahora, estas aguas termales salían directamente de la tierra y eran ricas en minerales. Por otro lado, la ciudad de Colosas, que estaba a unas 10 millas al este de la Odisea, tenía otro manantial, pero era una fuente de agua fría, excelente para beber, ¿verdad? Entonces, la Odisea recibía gran parte de su suministro de agua a través de un sistema de acueductos de piedra, y no tenían esos refrescantes recursos naturales. En sí, la ciudad de la Odisea era una ciudad seca, costaba mucho adquirir su propia agua, crear sus propios pozos, etc. Entonces ellos se servían de estas dos manantiales en estas dos ciudades, Hierápolis y Colosas, de manera que se las ingeniaron para crear unos acueductos hechos de piedra para traer esa agua a la Odisea. Al traer esas aguas en estos recorridos que no eran cortos, esas aguas a través de esos acueductos no llegaba ni fría y tampoco llegaba caliente, sino que llegaban tibias, ¿verdad? Entonces esas aguas, a la hora de que llegaban, al llegar tibias, sabían no muy bien. Si la gente la tomaba directamente de los acueductos, tendían a vomitarse porque también venían llenas de minerales, las aguas calientes, y ellos producían que fuera algo realmente nada agradable tomarla. Entonces ellos lo que hacían era que guardaban las aguas o las ponían en reposo, no solamente para que se enfriaran bien, sino que también para, por decirlo así, desintoxicarlas de tanto mineral, para que supieran mejor. Entonces, habiendo dicho esto y teniendo este concepto en mente, este evento histórico, ¿verdad? De esta historia, de esta función de cómo funcionaba el agua en la Odisea, debemos entonces entender que lo que Cristo les está diciendo es que Cristo desea realmente que ellos sean fríos, porque el agua fría era rica para beber, era útil, o que fueran calientes, porque esa agua caliente le daba un servicio al ser humano, ¿verdad? Al ser útil. Pero el agua tibia era inútil y más bien produce vómito.
sea, Cristo lo que está diciendo entonces a ellos es que ellos no estaban siendo útiles para el reino de Dios. Entonces Cristo les está diciendo, yo quiero que sean útiles. El agua fría es útil, el agua caliente es útil, ¿verdad? O sea, sean fríos o sean calientes. Las dos podemos entenderlas como buenas dentro del reino de los cielos. Cuando interpretábamos, en mi caso, esa cita así de mal, estábamos torciendo las escrituras. No es eso lo que Cristo les estaba diciendo. Cristo les estaba diciendo, como ustedes no son útiles, como ustedes son tibios, así como esa agua que viene de esos acueductos de piedra, ¿verdad? Entonces ellos sí estaban entendiendo muy bien lo que Cristo les estaba diciendo. Así como esas aguas llegan a ustedes ya tibias y producen vómito, así ustedes los estoy percibiendo inútiles para mi reino y me producen náuseas. Al igual como las personas en la Odisea toman esa agua y tienden a vomitar, así yo también. Cristo está poniendo como siempre, como excelente maestro, como excelente comunicador. Cristo les está diciendo muy claro que ellos eran unos inútiles. Más bien producían náuseas, vómito para él. Él está dando ese ejemplo para mostrarles cuán disgusto, cuán molesto estaba él con la iglesia, con su desempeño, con su pensamiento, con su autopercepción, que es lo que vamos a estar viendo. Ellos se creían, mis hermanos, autosuficientes. En su pecado llegaron a creer que ellos no necesitaban a Cristo más. La temperatura espiritual de la iglesia, mis hermanos, tanto en la comunión con el Señor Jesús como en su comunión con otros hermanos, había menguado. Yo creo que ellos habían menguado en su pasión por la gran comisión, por llevar el evangelio a otros, y tanto así que a Cristo le estaba provocando náuseas. Entonces, Cristo les está comunicando eso. Y vamos a ver entonces las observaciones, porque Cristo es muy específico y les va a explicar ahora el por qué Él les está diciendo que su estado espiritual para Él le produce náuseas, le produce vómito, en ese sentido que Jesús usa para darse a entender lo que Él quiere comunicar. Y lo primero que Jesús les dice es en el versículo 17, porque dice, o sea, Jesús ahora le va a decir, ¿sabe por qué digo esto? Porque vean lo que ustedes están percibiendo ustedes mismos, vean lo mal que ustedes se califican. Como dijo un hermano al hablar de ese texto, imagínense que usted tenga una clase, usted sea el profesor y usted le diga a los alumnos, bueno, aquí vamos a ver los resultados de los exámenes, ustedes pueden ponerse su propia calificación. ¿Sería esa calificación algo honesto? Probablemente no, se van a calificar mal. Así estaba esa iglesia, autocalificándose re mal. Y Jesús le va a decir a ellos, ¿saben por qué pienso que ustedes son como esa agua tibia y que produce vómito? Porque ustedes dicen que ustedes son ricos. Dice la palabra de Dios, porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Vean aquí la arrogancia de esta iglesia. Ellos se jactan diciendo, me he enriquecido. O sea, no solamente soy rico, sino que además de eso, he sido yo quien me he enriquecido. ¿Ven cómo le roban la gloria a Dios? Porque Cristo tal vez los hubiera halagado en algo aquí y le hubiera dicho, bueno, ustedes son ricos y por lo menos dicen que yo les he provisto de esas riquezas, yo lo he permitido en sus vidas, pero ni siquiera ellos lo dicen. Ellos se jactan y ellos dicen, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Mis hermanos, si ustedes recuerdan el estudio de la iglesia de Esmirna, Cristo les dice, ustedes son pobres. Y recuerden esa palabra, Cristo les está diciendo, yo sé que ustedes están en un estado de indigencia, pero sabe que ustedes son ricos. Aquí en la Odisea es todo lo contrario. Jesús les dice, ustedes son ricos. Dicen, me he enriquecido, de nada tienen necesidad, pero ustedes son unos pobres espirituales. Qué fuerte esto, mis hermanos, y quiero recalcar esto y hacerlo notar mucho. Cristo los está reprendiendo y sus palabras son para nada suaves, son palabras muy duras, son palabras fuertes, directas, y son palabras que pronto vamos a ver, eran necesarias,
pero van con ese tono de amor al final de cuentas. Mis hermanos, y acá quiero meter una aplicación porque se me fue decirles, la mayoría de aplicaciones las vamos a tener al final en este estudio. Pero mis hermanos, cuando alguien nos reprende, cuando alguien nos exhorta, y ya hemos participado en ese estudio de Apocalipsis, mis hermanos, recordemos que la manera que Jesús exhorta en este pasaje es directa, fuerte, y son palabras que cualquier joven que sea millennial o de la generación Z o la generación de cristal se iría de una iglesia llorando si no es espiritual y si no es humilde. Pero vean la manera que Cristo está reprendiéndonos. Por eso, mis hermanos, no nos pongamos a llorar si algún hermano nos reprende, porque yo sé que muchas veces no vamos a usar una reprensión tan dura como la de Cristo, aunque si lo hiciéramos no estamos pecando, porque veamos como Cristo lo dice. Les llama miserables, que se puede traducir como patéticos. Esto es patético. Le está diciendo a una iglesia, ¿sabe qué? Esto es patético, esto es miserable. Miserable viene la palabra miseria. Pero antes de adelantarme ahí, mis hermanos, este escenario de esta iglesia que se cree rica, que se jacta de haberse enriquecido, es muy parecido a lo que Jesús narró en Lucas 12, donde leo un par de versículos, y la mayoría de versículos que voy a leer los voy a decir en la traducción, nueva traducción viviente. Y dice así, hablando de aquella parábola del rico, recuerda que tenía muchos graneros. Él dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Esta cita les cae como al anillo al dedo a la iglesia de la Odisea. Se creen ricos, se jactan de eso, no tienen necesidad de nada. Pero la misma represión que Jesús está haciendo acá a sus oyentes al decir, pero no eres rico en tu relación con Dios. Eso es lo que Cristo les está diciendo ahí. Ustedes están haciendo un autoexamen, una evaluación, una resonancia espiritual ustedes mismos, y están basando su espiritualidad en su abundancia económica, y esa es la medida para decir que ustedes están bien delante de Dios, pero realmente están ciegos. No están viendo la realidad. Ustedes no son ricos, son pobres, porque la relación con Cristo las han descuidado. La razón por la cual eran tibios era por creerse autosuficientes. Así como la Odisea rechazó la ayuda del emperador, recuerdan que lo hablamos al inicio, cuando tuvieron terremotos, la iglesia rechazó, la ciudad de la Odisea, rechazó las ayudas de los gobernadores y del gobierno porque se jactaban de su riqueza. Así estaba también esta iglesia, despreciando su relación con Cristo, debido a que se había enriquecido y no tenían necesidad de nada. Eso debilitó, lamentablemente, esas bendiciones que Dios permitió en su providencia, vinieron a ser maldiciones para la vida de ellos. Y luego Jesús les dice, como ya lo dijimos, ustedes son miserables, patéticos. También les dice, ustedes son dignos de lástima. Hermanos, vea qué palabra les está diciendo Dios a una iglesia. Miserables, patéticos, dignos de lástima. El creador de todas las cosas, el Dios soberano, le está diciendo a una iglesia, miserables, dignos de lástima. Por ejemplo, como dice 1 Corintios 15, 19, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Esa palabra, digno de lástima, es la misma palabra griega que Pablo usa en 1 Corintios 15, 19, una cita con la cual podemos ejemplificarnos de esta palabra fuerte que Cristo está diciendo. En la misma intención, estaban tan errados en su percepción de la vida cristiana que hasta daban lástima. Es que Cristo le está diciendo, ustedes están tan perdidos en su concepto de lo que es una verdadera iglesia, una iglesia espiritual, que hasta me dan lástima. Eso es patético.
Qué duro, hermanos, es que yo no he dejado de pensar en eso. Qué duro que Cristo le diga a una iglesia eso. Esto es miserable, esto es patético y hasta me dan lástima. Mis hermanos, y recuerden que estas iglesias también aplica a una familia o a un individuo, a un cristiano. Dios también le podría estar hablando a alguien y decir, ¿sabe qué? Usted se cree rico, usted cree que no tiene necesidad de nada, pero ¿sabe qué? Su vida espiritual es patética. Usted más bien es digno de lástima, porque su relación conmigo la has cambiado por hacer riqueza, riqueza y riqueza, y me has abandonado. Me has dejado bien abajo en la lista de tus prioridades. Yo no estoy en la primera de tus prioridades diarias. Más bien, Jesús les dice, eres más bien pobre, ciego y desnudo. Jesús quiso decir que eran mendigos y pordioseros espirituales. Es mucho más bajo que pobre lo que Jesús está diciendo acá. Pues no solo carece de bienes de fortuna, sino que tienen que mendigar para poder sobrevivir. Es la clase de pobreza que Jesús le está diciendo con esta palabra. Eran mendigos espirituales. Todo lo contrario a Esmirna, que eran mendigos realmente en su vida de posesiones y poder adquisitivo, pero eran ricos espiritualmente. Esta iglesia es todo lo contrario. No solamente les dice que son pobres, también les dice que son ciegos. Y eso es muy importante recordar lo que dijimos en la introducción. La Odisea era un centro donde habían escuelas de oftalmología y habían importantes oftalmólogos en esa época. Y Jesús le está diciendo, ¿verdad? Tal vez ellos se servían de esos servicios que ofrecían estas escuelas, se untaban ungüentos como el colirio, que ahorita vamos a ir ahí. Pero Jesús les dice, ¿sabe qué? Su vista espiritual está fatal. Ustedes ocupan unos lentes realmente espirituales y yo les estoy hablando para que abran los ojos y vean realmente cómo verdaderamente están, como yo realmente los estoy viendo. Por eso Jesús les dice, ustedes están ciegos. Creían tener buena vista espiritual en una ciudad famosa por esos colirios que eran esos prestigiosos, usaban esos prestigiosos oculistas. De hecho, el colirio, ahorita lo vamos a ver, es un ungüento, hermanos. Era un ungüento especial que se usaba para curar supuestamente el ojo y todo esto. Pero Jesús le está diciendo que ellos no se están percatando en su percepción espiritual, con su vista espiritual, de cuán mal estaban ellos. Estaban viendo mal, estaban viendo realmente mal cómo es una verdadera iglesia cristiana, que era la expectativa de Cristo para esa iglesia. Ellos esas expectativas las tenían distorsionadas, estaban viendo distorsionado en su vista espiritual. Y Jesús no solamente les dice que eran pobres, que eran ciegos, sino que también les dice que estaban desnudos. Recordemos la situación en la Odisea. La Odisea era famosa por esa fábrica de telas de lana negra, eran telas finas. Eran telas que no cualquiera podía usar, eran vestidos de lujo. Y yo creo que esta iglesia, al jactarse de esa condición económica, probablemente presumían de sus prendas, ¿verdad? Cuando se congregaban, venían ahí presumiendo, mira mi ropa nueva, es fina, es de lujo. Pero Jesús les dice, ¿sabe qué? Ustedes más bien, yo los veo desnudos. Mis hermanos, recordemos que la desnudez es una vergüenza, bíblicamente hablando. Cuando Adán y Eva pecan, vieron desnudos y sintieron vergüenza y fueron y se taparon. Simbolizan vergüenza. Entonces Jesús está diciéndole ahí que están desnudos espiritualmente. Es vergonzoso su condición espiritual, ¿verdad? Es vergonzosa. Mis hermanos, y todo esto, ese conjunto de cosas, es lo que, por esa razón Jesús les dice, ustedes me dan náuseas, me producen vómito, para que me entiendan. Hermanos, qué dura esta reprensión que le hace Jesús a esta iglesia, pero una vez más, es una reprensión necesaria, porque Cristo les ama y necesita decírselos. Él mismo se los manda a decir en esta carta que ellos iban a leer. Hermanos, yo me imagino al pastor, a los líderes, principalmente el pastor leyendo esto. Mis hermanos, y me los imagino a ellos leyendo estas palabras, el Espíritu Santo tratando con sus corazones, y me gustaría imaginármelos rompiendo en llanto y en arrepentimiento
por haber malinterpretado, tener una mala interpretación de lo que es ser un verdadero cristiano, una verdadera iglesia. Ojalá que ese haya sido el momento histórico cuando ellos leyeron estas palabras duras de Jesucristo, porque son palabras duras, son palabras duras. Hermanos, una pequeña aplicación acá, pero qué pena y qué patético es escuchar muchas veces predicadores que ahora por la tecnología los escuchamos siendo tan light con sus predicaciones porque no quieren herir los sentimientos de las personas. No quiero ser mejor discreto en la forma en que predico, de tal manera que yo no ofenda a nadie, de tal manera que yo solo ponga la perspectiva a un Cristo amoroso, respetuoso, pero dejan oculto una faceta, una perfección de Dios, que Él es directo, Él dice la verdad, Él se presentó como el Dios verdadero. Jesús les dice, ¿sabe qué? Yo soy fidedigno y como soy la verdad, yo les voy a decir a ustedes su verdad, y aunque les duela, pero la necesitan, y les voy a decir la verdad. Muchas personas tienen un corazón, como les digo, producto de generaciones que se han levantado porque otras generaciones han educado mal a sus hijos y los han vuelto intocables, y cualquier cosita les hiere y se ponen sensibles y les molesta y lloran, y ahora hay todo un asunto alrededor de recursos humanos y el humanismo y todo esto, porque ya nadie se le puede ser directo, nadie se le puede decir la verdad, porque se resienten, se enojan y se van. Jesús es directo, les dice la verdad. Es que es fabuloso y hermoso la sinceridad de Cristo y cómo se los dice. Ellos necesitaban escuchar esto con esas palabras. Cristo no cambió ninguna. Obviamente Él es perfecto y cada palabra que dijo era perfecta, necesaria y precisa. Él era preciso, no falló en ningún milímetro en decir lo que tenía que decirlo, lo dijo de la manera perfecta. Y ahora, como hemos dicho, en esta iglesia no se mencionan herejías, contiendas, inmoralidades, nada de eso, sino que el problema acá era un orgullo de autosuficiencia, era algo farisaico, crudo materialismo. Había una marcada indiferencia, mis hermanos, hacia al pobre, una autosuficiencia arrogante, engreimiento espiritual de esta iglesia. Todo esto, mis hermanos, le producía esas náuseas a Cristo. Al sentirse autosuficientes, se volvían inútiles, como el agua esa que llegaba a esa ciudad ya tibia, inútil. Algo que me llama la atención, mis hermanos, de hecho, es que, y aquí voy a conjeturar un poco, pero yo sé que tal vez esto que voy a decir no se escapa para nada de la realidad histórica, pero sabemos que por el libro de los Hechos, como si había épocas de hambre, otras iglesias se enteraban. Y por ejemplo los de Macedonia, que de hecho estudiamos eso el domingo, los de Macedonia vieron como en Jerusalén había hambre y ellos, siendo pobres, querían dar y enviaron ofrendas allá porque había necesidad, y ellos se dieron a sí mismos ante esa necesidad. Y Pablo los alaba. Yo creo, mis hermanos, que la iglesia de la Odisea sabía cómo estaban sus otras iglesias hermanas. La iglesia de la Odisea probablemente sabía que los hermanos en Esmirna eran pobres, estaban en estado de indigencia, algunos iban a ser echados a la cárcel, y ellos estaban con sus arcas llenas, eran ricos, no les faltaba nada, se jactaban de eso, mis hermanos, y nunca hicieron nada por ayudar a los hermanos de Esmirna. Por eso Jesús les dice, ¿sabe qué? Esto es patético, ustedes son miserables. ¿Cómo es posible, mis hermanos? Y hoy traigo aquí otra aplicación. Hay iglesias que tienen arcas llenas, tienen sus cuentas donde hay varios ceros. Hay varios ceros en esas cuentas. Ceros a la derecha. Y otras iglesias con ceros a la izquierda, con necesidades, con siervos que están en la obra, sufriendo, trabajando horas extras porque no les alcanza ni su propio salario para cubrir sus gastos. Y aquellas iglesias con arcas llenas, con sus propios obreros, no hacen por dónde suplir las necesidades de sus propios obreros, porque están administrando la iglesia de una forma mundana, de una forma como si la iglesia fuera una empresa. La iglesia no se debe administrar como una empresa. Nosotros tenemos otro nivel de pensamiento, donde las arcas de una iglesia no deben estar llenas, deben estar moviéndose, debe haber movimiento ahí porque hay necesidades y las necesidades se van supliendo. Y si una iglesia ve otra iglesia que es débil en ese poder adquisitivo, y una iglesia es fuerte, la iglesia
fuerte debe ayudar a la débil. Ahora también a nivel personal, si Dios a mí me bendice y me bendice y me bendice y yo no ayudo a un hermano que esté en necesidad, esta palabra es entonces para mí: sos un miserable, sos un inútil. ¿Sabes qué? Te crees rico, pero sos pobre. Das lástima, eso es patético su vida espiritual. Mis hermanos, porque una de las cosas que manifiesta que yo amo a Dios, dice Juan, ¿verdad? O más bien Santiago, creo que si yo veo a alguien en necesidad y le digo, ok, yo voy a estar orando por usted, Dios te acompañe, y yo no suplo esa necesidad, eso es hipocresía. Si yo digo que amo a Dios a quien no veo, pero no manifiesto amor a quien veo, ¿cómo puedo entonces decir que amo a Dios? En esto sabréis que sois mis discípulos, en que se amen unos a otros. El rico debe preocuparse por las necesidades del pobre, de manera que haya equidad en la iglesia. Entonces, benditas las bendiciones de Dios, benditos los que tenemos trabajo, los que Dios nos da, y pidámosle a Dios que nos ayude a desplegarnos, a descontaminarnos del materialismo y ser generosos. Esta iglesia pecaba porque no era generosa, mis hermanos. Yo creo eso. Yo creo que esta iglesia pudo haber sido muy generosa con la iglesia de Esmirna y no lo fue. No lo fue. Qué gran pecado. Qué gran pecado para aquel que está ganando dinero, y lo único que hace, no da a la iglesia, no da a los necesitados, sino que acumula. Pero es como lo que vimos en la palabra de Lucas 12. Eres pobre, no eres rico con esa relación con Dios. Cuando eres rico con esa relación con Dios, eso se va a manifestar con su relación con los demás hermanos. Qué pecado tan grave, mis hermanos. Ahora, el pecado, mis hermanos, quiero aclarar algo. No era tal vez que esta iglesia se haya enriquecido, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:19 que es el amor al dinero la raíz de todos los males, no el dinero en sí. Vemos en la Biblia que Bernabé tenía posesiones y vemos un corazón generoso en Bernabé. Muy bien. Entonces el pecado no era la riqueza. El pecado era que ellos no eran generosos, se habían sentido autosuficientes. No ayudaban a esas iglesias hermanas. Entonces Jesús no solamente es duro, mis hermanos, con su reprensión. Él también, de una manera tierna, ya que en los versos siguientes se les provee a ellos consejos, pero de una manera amorosa. Jesús es amoroso. Jesús aquí fue duro, pero aquí les va a decir que es porque los ama. Vamos a pasar al siguiente encabezado, que es los consejos. El verso 18 al 19. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Dice el 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Acá Jesús, mis hermanos, tiene una pulpería que se puede ir y comprar oro, colirio y vestiduras blancas de manera gratuita. Jesús le está hablando con un lenguaje de economía, de compra y venta. Como a ellos les encantaba enriquecerse y nada les hacía falta, Jesús usa ese vocabulario y les dice, ok, entonces vengan y adquieran de mí. Dice, compres, ¿verdad? Ahora es hermoso esto, porque a Jesús no hay que comprarle nada. Las cosas hermosas de Jesús, su favor inmerecido, viene de forma gratuita. A Jesús no adquirimos favores al hacer sacrificios o hacer pactos, ¿verdad? Como algunas iglesias lo enseñan, ven, haga un pacto para que Dios te bendiga y bla, bla, bla. No, Jesús está hablando en un lenguaje metafórico para que ellos entiendan, ¿sabe qué? En mí pueden adquirir lo que ustedes necesitan para arreglar esta situación, pero saben, lo que ustedes necesitan, yo el precio lo pagué en la cruz. Todo esto es gratis. Lo que ustedes necesitan es gratis. Y entonces es lindo. Podemos ir a la pulpería de Cristo y adquirir lo que necesitamos de manera gratis. Ahora, Jesús todo eso lo compró en la cruz. Jesús en la cruz
pagó por todos nuestros pecados. Jesús sabía los pecados de los hermanos en la Odisea y todos esos pecados fueron cancelados, pagados en la cruz del Calvario, porque Jesús murió por los pecados pasados, presentes y futuros de todo cristiano. Y ellos debían recordar eso. Ahora, Jesús es el único productor y proveedor de lo que ellos necesitaban. Jesús es rico espiritualmente y de Él podemos adquirir esa riqueza. Y por eso debemos adquirirlo de Él. Como dice Hechos 3:15, Pablo diciéndole a los destinatarios, a su público en ese momento, Él les decía: Jesús es el autor de la vida. Y como dice también la carta a los Hebreos, Jesús inicia y perfecciona la fe. Todo lo adquirimos de Jesús, ¿verdad? Como dijimos, no se trata de comprar de Jesús cosas, haciendo sacrificios y haciendo pactos. Nada de eso, todo es gratis. Como dice de hecho Isaías 55, 1 al 3. Lo leo como dije en la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan y tomen vino o leche. Es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les da fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. A mí con los oídos bien abiertos escuchen y encontrarán vida. ¿Qué debían adquirir gratuitamente de Cristo? Bueno, Jesús les dice: oro. Compren de mí oro. Ahora, recordemos que oro es simboliza esa pureza santa, ese oro refinado con el fuego. Jesús le está diciendo: ustedes carecen de pruebas a veces por tanta riqueza. Necesitan pasar por la prueba de la disciplina. Esa es la verdadera riqueza, mis hermanos, no el negocio del mundo. De hecho, Pedro lo ejemplifica y agarra el oro como un ejemplo para hablar de la belleza de la fe que se purifica en las pruebas. 1 Pedro 1:7 dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. El rico, mis hermanos, pocas pruebas o poco se siente probado. Permítame darle un ejemplo. Si un rico tiene un hijo enfermo y un pobre tiene un hijo enfermo con la misma enfermedad, es probable, estamos hablando de un rico cristiano y un pobre cristiano, es probable, no es en todos los casos, yo no puedo asumir eso, ¿verdad? Pero muy probable que un rico piense primero ante tal enfermedad para con su hijo, que se vaya primero a comprar las mejores medicinas. Si no funcionan, va primero al mejor doctor, a un hospital privado probablemente. Si eso no le funciona, probablemente va a recordar que es cristiano y va a orar y a clamar a Dios y a pedir oración a los hermanos de la iglesia. Pero cuando el pobre tiene un hijo enfermo, lo primero que hace es clamar a Dios, el creador de todas las cosas, incluyendo aquel virus, aquella bacteria, aquella situación de enfermedad. Es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos para ir y comprar esas medicinas, no tiene los recursos para ir y pagar por un médico privado. Eso es lo último que va a hacer. ¿Cierto o no? Por eso Jesús dijo: los pobres son ricos en fe, o más bien Pablo también lo dijo: los pobres son ricos en fe. Ellos necesitaban recordar su necesidad de Cristo, dejar de sentirse autosuficientes y empezar a predicar a Cristo. Cuando empezaran a predicar a Cristo de verdad dentro y fuera de la iglesia, iban a venir pruebas, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Entonces esas pruebas los iban a ellos a purificar, iban a purificar su fe. También Cristo les dice que adquieran vestiduras blancas, que adquieran oro, y luego les dice vestiduras blancas también. Las ropas blancas, como ya hemos visto, son el simbolismo de la justicia imputada, de la victoriosa,
vida de Jesucristo a sus vidas. De hecho, ejemplo, Apocalipsis 7:9 dice: después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Ellos debían vestirse de Cristo y quitarse esas ropas mundanas contaminadas por el materialismo y esa autosuficiencia que ellos tenían, y empezar a depender realmente de la provisión de Cristo para sus vidas, para que realmente fueran una iglesia de Cristo, que fuera luz y sal. Ellos debían imitar también la humildad de Jesús. Jesús fue siendo rico, siendo el dueño, estando en su trono, se humilló haciéndose hombre, y haciéndose hombre se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, mis hermanos, también ellos debían hacer algo para con su autopercepción, y por eso Jesús les dice: compren también de mí o adquieran de mí colirio. Ese ungüento que se usaba como pomada para mejorar la vista, eso era el colirio, en tiempos donde ellos estaban rodeados por muy buena oftalmología. Cristo les recomienda un colirio espiritual para que los ojos del corazón funcionen realmente de manera bíblica, a fin de que así puedan apreciar los verdaderos valores de las cosas. Ahora, solo el Espíritu Santo podía suministrarles a ellos este verdadero ungüento para darles sabiduría y percepción espiritual. De hecho, Efesios 1, 17 al 18, por ejemplo, dice Pablo: pido que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo oraba así por los hermanos de Corintios, que tuvieran esos ojos espirituales dados por el Espíritu, esas bendiciones que da el Espíritu Santo a la iglesia, le da sus dones para que puedan tener una verdadera percepción espiritual, puedan saber su condición realmente espiritual y estuvieran viendo lo que Cristo también ve. Mi corazón, continúa diciendo Pablo, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué hermoso lo que Pablo le dice en Efesios 1, 17 al 18. Ahora, Jesús no solamente le da estos consejos, sino que afirma su amor para con ellos. En el verso 19, Él les dice: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús les está diciendo acá: he sido fuerte con ustedes, pero es que tenía que censurarles esas cosas que están haciendo, esa autopercepción que están teniendo ustedes mismos, esa autosuficiencia, esa jactancia, esa falta de bondad y misericordia y compasión hacia otros, esa falta de desprendimiento hacia lo material, esa falta de afecto y misericordioso hacia otras iglesias. Tengo que decírselo. Si saben que disciplino, yo reprendo y disciplino, pero no es a todo el mundo. No es a todo el mundo a quien yo le hablo así. No es a todo el mundo a quien yo tengo que censurar o disciplinar si es necesario. No, es solo a los que yo amo. Y como vimos hoy hace 8, Dios tiene un amor selectivo. Él tiene un amor redentor. Él censura, reprende a la iglesia, a sus hijos adoptados. Y Él, si es necesario, ejerce esa disciplina divina para corregir, porque Él nos está formando. Él quiere que Cristo se forme en cada creyente, cada iglesia. La meta de nosotros es que Cristo sea formado en nosotros, y a veces es necesario que el Señor nos reprenda, que el Señor nos exhorte, que el Señor nos censure, y si es necesario Él nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él nos ama. El que no es hijo de Dios no va a recibir nunca ninguna disciplina divina. Porque vemos a muchos que se portan mal, viven vidas rebeldes, alzan sus puños y sus voces y sus publicaciones en contra de Dios, y más bien son prosperados, todo les sale bien,
aumentan de posición en las empresas muy fácil, muy rápido, y pareciera que el mismo Dios les permite, les da esas, entre comillas, bendiciones, pero Dios lo que le está diciendo a las personas que no están en Cristo es: arrepiéntanse, porque la ira de Dios está sobre ustedes, y si no se arrepienten, el juicio viene, el infierno les espera, y es un infierno eterno, como la historia de Rico y Lázaro. Rico recibió muchas cosas materiales, pero al final estuvo rogando miserablemente por una pequeña gota de agua, y ni siquiera eso le fue concedido. Ese es nuestro Dios, un Dios que nos reprende pero que nos ama, y porque nos ama nos reprende, y nos reprende porque nos ama. Ahora Jesús les dice dos imperativos: sé pues celoso y arrepiéntate. Sé pues celoso y arrepiéntate. Es hermoso lo que Jesús les dice. La respuesta de la iglesia, si dice ser verdaderamente cristiana y amar a Cristo, es ser celosa. Y lo que quería decir Jesús, de hecho, con la palabra celosa, es: hazlo pronto. Ese arrepentimiento debe ser rápido, ¿verdad? Debe actuar de manera rápida, no lo piense. Debes volverte a mí, dar ese giro de 180 grados y cambiar todas las cosas que estaban mal. Debían hacer esos cambios, es decir, reformas. Era la iglesia, una de las iglesias que debía hacer más reformas, ¿verdad? Hay una comentarista de apellido Bartina. Él dice con respecto a la palabra amor: de hecho, ¿verdad?, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y se refiere a esa palabra. Se emplea, dice ese comentarista Bartina, se emplea deliberadamente un verbo que entraña contenido emocional. Ese amor no es cruel en la educación, corrección o castigo, sino severo para el bien del educado, ¿verdad? Es un amor fraternal, es un amor de los amo, es que los amo y por eso debo hacer esto. Mis hermanos, entonces esa debe ser la respuesta de la iglesia, y si decía ser verdaderamente cristiana. De hecho, en Oseas capítulo 6, verso 1, Jesús les dice al pueblo de Israel: vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Me encanta este texto porque Jesús les habló fuerte, ¿verdad? Probablemente le dio al corazón, pero Él está diciendo: yo los amo, y yo también tengo la capacidad de reconstruir aquello que se estaba destruyendo, dar una visión clara a aquello que estaba distorsionado. Yo puedo sanar esas cosas deficientes en ustedes. Yo puedo vendar esas heridas que el materialismo estaba ejerciendo en ustedes. A todas las iglesias de Cristo Él les da promesas, y esta iglesia, la Odisea, no es la excepción. Veremos que esta promesa es una de las promesas también más mal entendidas de la historia de la iglesia moderna, y aquí entramos a este famoso versículo, Apocalipsis 3:20. Vamos a leer también el 21. Y dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Qué promesas más hermosas. En este verso, lamentablemente, se usa mucho para evangelizar. Yo también lo usé, pero obviamente me he arrepentido de eso. Ahora, recordemos que cuando evangelizamos estamos hablándole a inconversos. ¿Por qué este versículo no debería usarse para evangelizar? Porque este versículo fue dedicado, ¿verdad?, dirigido no a gente inconversa. Era una iglesia cristiana, una iglesia que Cristo está diciendo: yo los amo. Al inconverso, la ira de Dios está sobre él. Pero Cristo está diciendo: ustedes yo los amo. Y ahora Jesús le está diciendo: yo soy la puerta y llamo. O sea, Jesús está dirigiendo a cristianos, no a no cristianos. Ahora, alguno dirá: pero hermano, ¿acaso Cristo no estaba fuera de la iglesia? Preguntarán algunos. Hermanos, de aquí yo quiero hacer unas preguntas. ¿Tenía la iglesia de la Odisea una capilla donde adorar?
La Biblia no dice que ellos tenían capillas, las capillas las tenían los judíos, ellos tenían sus sinagogas. Probablemente las iglesias neotestamentarias se congregaban en casas, alguien prestaba una casa grande y ahí se congregaban. ¿Tenían ellos un lugar de culto físico como lo tenemos nosotros hoy? Yo creo que no. Ya se nos olvida, hermanos, que muchas veces que debe tomarse en cuenta el contexto histórico. ¿Acaso también, mis hermanos, Cristo no es soberano y entra y sale por donde Él quiere? ¿Acaso Él no es el que abre la puerta y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir, como lo vimos la promesa de la iglesia de Filadelfia? ¿O la iglesia de la Odisea es la única institución con un ente de una potestad por encima de la de Cristo que le puede cerrar la puerta? Y Él está ahí tocándola. Ese es el problema. Nada más interpretamos los textos muchas veces dentro de un contexto que es el nuestro, histórico, cultural nuestro, y nos olvidamos del contexto de ellos. ¿Qué quiso Jesús decir entonces? Yo me inclino porque Jesús les estaba recordando Cantares 5.2. Cantares 5.2 lee así. Y es Salomón, ¿verdad? Yo dormía, pero mi corazón estaba atento cuando oí que mi amante tocaba la puerta y llamaba. Ábreme, tesoro mío, ábreme, amada mía, mi paloma, mi mujer perfecta. Mi cabeza está empapada de rocío, mi cabello con la humedad de la noche. En ese texto, Salomón tocaba la puerta de su amada, pues Salomón había regresado antes de lo esperado. Cuando la esposa finalmente abre la puerta, mis hermanos, ya él se había marchado. Usted lo puede leer en el verso 6. Porque ella estaba dormida. Ella era la amada de Salomón y sabemos que bajo el mismo techo se vive en intimidad. Se comparte la misma cena y se comen juntos en una comunión unos con otros. Lo que Cristo entonces les estaba diciendo, que Él quería era esa intimidad con ellos. Él dice, yo estoy deseando esa comunión verdadera con ustedes. Esa iglesia que por creerse autosuficiente habían perdido esa necesidad de tener una comunión con su Creador y su Salvador. A Jesús le está diciendo ahí, yo estoy dispuesto a tener esa comunión que ustedes han dejado. Me tienen como una lista, en la última lista de sus prioridades, pero yo quiero volver a estar en la primera. De eso debían arrepentirse, a eso debían volver. Y Jesús está diciendo, aquí estoy yo estoy aquí. Ustedes deben volver ahí, deben volver a esa relación correcta, deben estar dependiendo de mí y no de esas riquezas que son efímeras, que son pasajeras, que son traicioneras. Vuelvan a esa relación conmigo, que para eso yo los compré en la cruz, para devolverles la relación que se perdió en el jardín del Edén. Ellos se habían perdido y esa necesidad de estar continuamente dependiendo de Cristo. Debían volver ahí. Ahora Jesús no solamente quiere esa comunión durante el peregrinaje terrenal del cristiano, sino que quiere una comunión eterna en el cielo con el cristiano. Por eso en el verso 21 Jesús les dice, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Nuevamente el vencedor es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano vence al mundo perseverando en la fe de Cristo, dependiendo de Cristo en esta tierra y no en los afanes que es de esta vida, incluyendo todo lo material. Cristo venció siendo el testigo fiel y verdadero, le fue fiel al Padre hasta la muerte, estuvo en comunión perfecta con el Padre hasta la muerte, y por eso el Padre le promete sentarse con él en su trono, como dice el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De la misma manera, los cristianos que venzan tendrán esa perfecta comunión con Cristo, sentándose con Él en su trono. Y es que el verdadero cristiano es vencedor en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Y como siempre, mis hermanos, ya para terminar, vamos a terminar con algunas aplicaciones. Porque Jesús le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en el verso 22. Esta
palabra, estos mensajes son también para nosotros. Hemos indagado en una de las exhortaciones más directas y duras que encontramos, yo creo que en toda la Biblia, en donde Cristo mismo se dirige a toda una congregación. Creo que ni aún Pablo se dirigió a toda una congregación de esa manera en sus cartas. Pero hay algo peor que la dura reprensión directa de Cristo, y es el no ser reprendido. Como dijo Thomas Brooks, él dijo lo siguiente: no hay miseria más grande en esta vida que la ausencia de la corrección y la disciplina de Dios. O sea, en lo que vimos, yo sé que ustedes piensan, wow, qué duro que Cristo le hable así a alguien. Pero hay algo peor, que en esta vida Dios nunca corrija ni discipline a nadie. ¿Qué implica eso? ¿Qué quiere decir? Que si Dios no corrige ni disciplina a nadie, quiere decir que esas personas no son hijas de Dios, son hijas de Satanás, y deben arrepentirse y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque de otra manera viene un juicio, viene la ira de Dios y vivirán toda una eternidad en el infierno. Eso es peor que recibir una reprensión como lo recibió la iglesia de la Odisea. Pregunto acá, ¿ya has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Porque si es así, como todo ser humano, cristiano, regenerado, pero aún pecador, en algún momento Cristo nos va a reprender, en algún momento Él nos va a disciplinar, y cuando nos demos cuenta que estamos pasando por una disciplina, nos gozaremos y nos alegraremos, porque sabemos que Dios nos está tratando como a hijos, como un padre disciplina al hijo que ama. Mis hermanos, ¿cuáles son las cualidades de una iglesia? Que una iglesia tiene que le produce náuseas a Cristo. Repasemos eso. El hecho que una iglesia o creyente se sienta autosuficiente, que le deje de dar la gloria a Cristo y le da gloria a sus autosuficiencias, se gloria en sus habilidades propias, en su facilidad de poder de adquisición y no en el Dios creador de todas las cosas. Una iglesia o creyente que se olvide de ser luz y sal en el mundo es una iglesia o creyente que Cristo vomita ya, es un inútil, es un inútil. Mis hermanos, un creyente que no está predicando a Cristo es un completo inútil. Y si usted no está predicando a Cristo, arrepiéntase, porque Cristo nos llamó a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo nos salvó para que le digamos a otros cómo ser salvos, como dijo Charles Spurgeon, perdón, es anónima esta frase, no se sabe quién la dijo, pero esa persona dijo: yo soy un mendigo, diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Si usted no es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan, eres peor que un mendigo, un inútil completo, y debes arrepentirte de eso, pedirle a Dios que nos use para predicar a Cristo en las calles, al pul de la pulpería, al compañero de trabajo, al vecino. Debemos cumplir con la gran comisión y hacer el trabajo de evangelistas, evangelizar, predicar a Cristo. Dios nos llamó a predicar a Cristo. Ni siquiera vemos en la Biblia un llamado a invitar a la gente a la iglesia. El llamado es: ven a Cristo. Y Cristo añadirá a los que han de ser salvos a la iglesia. Por supuesto, si tenemos la bendición de discipular a nacidos de nuevo, vamos a decirle: vengan a la iglesia. Y en la iglesia los maestros que están sido capacitados, tienen el don, vamos a ayudar con la discipulado de nuevos creyentes. Pero el llamado, ¿verdad?, la exhortación que Dios nos hace es predicar a Cristo, hacer ese trabajo de evangelismo. Se reparten tratados en la iglesia. ¿Es usted el primero en levantar la mano y decir: denme tratados? No tengo tratados, pastor, consígame tratados. ¿Se escucha eso en las iglesias? Una iglesia que conoce el verdadero evangelio pero no lo predica afuera, no está evangelizando, es una iglesia inútil para la expansión del reino de los cielos. Recuerde que la tarea es predicar el reino, de la venida de Cristo, su ira, la resurrección de Cristo, su vida peregrinada, santa, y ir y buscar el reino de los cielos, su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Estos hermanos de la Odisea no habían leído Mateo 6. Estaban haciendo todo lo contrario, buscando las añadiduras, y se habían olvidado de buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia.
Una iglesia, al igual que un cristiano que se afana por su economía y no por su relación con Cristo, está en peligro de la ruina y la destrucción. ¿Cuáles son mis riquezas? ¿En dónde está mi tesoro? ¿Me creo autosuficiente? Lo peor de la condición de la iglesia en la Odisea era que estaban ciegos. ¿Qué los cegó? Respuesta: sus riquezas materiales. Como dice el autor Barchok, ser ciego es una desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. Pablo le advirtió a Timoteo el tener cuidado con el amor al dinero. 1 Timoteo 6:9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Como escribió una cita que me encontré por ahí de John Piper: la razón por la que Dios creó el dinero y nos habilita para que nosotros podamos obtenerlo es con el fin de que mostremos que la forma en que lo utilizamos, que el dinero en sí no es nuestro tesoro, sino Cristo. La forma en que utilicemos el dinero va a mostrar externamente si el dinero es un tesoro para nosotros o si realmente es Cristo Jesús. La Biblia habla mucho de finanzas, mis hermanos. Habla del dar. Nos da una bienaventuranza. Más bienaventurado es dar que recibir. Aunque una iglesia o una familia o un hijo de Dios esté a punto ahora, hermanos, de ser destruido por este pecado de la autosuficiencia, Cristo, quien es el creador y fundador de todas las cosas, Él puede restaurar una iglesia, puede restaurar una familia o puede restaurar a un cristiano. Cristo levanta a cualquier caído. Él te ama con un amor eterno, redentor y restaurador. Para Él no hay nada imposible. Él puede restaurarlo todo. Él puede levantar al cristiano caído, una iglesia caída, puede ayudarle y ya lo ha capacitado para que pueda arrepentirse y venirse a Cristo, volverse a Él, reformarse para la gloria de Dios y vivir para la gloria de Dios, usar las finanzas para la gloria de Dios, usar su tiempo para la gloria de Dios, usarlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el mensaje de la Odisea, hasta aquí el mensaje de esta serie de las iglesias. Si Dios lo permite, de hoy en 8 estaremos ahora avanzando a otra división del libro de Apocalipsis, donde empezaremos a ver las visiones que Dios le dio o Cristo le dio a Juan. Vamos entonces, mis hermanos, a orar. Mi Dios y Padre Santo, tú eres bueno y poderoso. Tú eres creador de todas las cosas, digno de toda alabanza y de toda exaltación. Yo te quiero dar gracias porque Cristo Jesús murió en la cruz, vivió una vida santa y perfecta para imputarla a nuestra cuenta, y nuestro pecado, todo nuestro pecado fue imputado en Cristo, en la cruz. Y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron ya castigados en la cruz. Y tú resucitaste al tercer día, demostrando así ser Dios y Señor. Y dice su palabra que todo aquel que cree realmente en Jesús tiene vida eterna. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi Dios, y todo esto pasó porque en el Edén nuestra relación con Dios fue herida, fue perdida por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia y sumisión del testigo fiel y verdadero, del amén, de Cristo el segundo Adán, nuestra relación es otra vez restaurada y llevada a lo que perdimos en el Edén. Te quiero pedir, mi Dios, que como iglesia podamos tener a Cristo en primer lugar, podamos ser una iglesia bíblica, una iglesia realmente cristiana, una iglesia donde le damos prioridad a Jesús y su palabra. Aunque nos cueste o nos olvidemos someternos a algunas porciones de su palabra, tú nos las recuerdas y ayúdanos a obedecer inmediatamente, porque queremos someternos a Cristo, nuestro Salvador. Por eso le llamamos nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. Somos esclavos de Cristo. Mi Señor, ayúdanos a aprender no solamente la Odisea, sino de todas las iglesias,
Ayúdanos, Señor, a poder administrar nuestra economía de manera inteligente, de manera bíblica, y guarda nuestro corazón de todo afecto que le podamos dar incorrectamente, desbalanceadamente a lo material o a cualquier cosa creada o a cualquier criatura. Tú nos has dado nuevos afectos. Permite, Señor, que en la lista de prioridades Cristo esté en número uno. Cristo esté en número uno, como algún predicador decía en inglés, la palabra busy o ocupado es estar bajo las burlas de Satanás. Él decía, eso es estar ocupado. Permítanos estar ocupados, pero en el reino de los cielos, buscar el reino de los cielos y las añadiduras vendrán, pero que el reino de los cielos esté en prioridad nuestra. Ayúdanos, que Cristo brille en nuestras vidas, que podamos ser luz y sal en el mundo, que podamos hacer la obra de evangelismo. Permítenos, Señor, hacer discipulado. Permítenos seguir creciendo, madurando en la fe en Cristo Jesús. Permítenos que la Biblia sea el número uno en nuestras vidas, el principal libro al cual leemos todos los días. Permítenos sentirnos mal si no la leemos, si llega la noche y no la hemos leído. Que nuestras conciencias nos acusen, que sigamos teniendo nuestras conciencias atadas a la palabra de Dios y que seamos inamovibles. Especialmente hoy en día, Señor, cuando vemos que poco a poco el mundo se va preparando para la segunda venida de Cristo. Señor, como iglesia, guárdanos, protégenos, porque como hemos visto, no es una iglesia en número, no es una iglesia fuerte económicamente la que hace una gran iglesia. No es el número, no es la cantidad en las finanzas, es la sumisión a Jesús, es el amor a Jesús, es el amor a su palabra, es el anhelo por que Cristo sea glorificado, predicado, exaltado y anunciado. Y que, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. No se trata de nosotros, se trata de Jesús. Ayúdanos, Dios, Padre Santo. Si alguno escucha este video luego en internet y no es salvo, que tu Espíritu Santo le conceda la fe y el arrepentimiento para que pueda nacer de nuevo, darse el nuevo nacimiento, Señor, el cual regenera, cambia, para que la persona pueda venir libremente en fe y arrepentimiento a Cristo. Gracias por mis hermanos, gracias por el hermano Francisco, que ya está en su casa y sigue bendiciendo a todos mis hermanos en la salud, en las finanzas, pero más que todo en lo espiritual. Señor, y ayúdanos a tener ojos espirituales. No permitas que se nos distorsionen por el afán de la vida, de lo material. Queremos, Señor, a la luz de tu palabra siempre evaluarnos, juzgarnos y siempre corregirnos y reformarnos cada vez más. Para la gloria y a la honra suya oramos, te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos y muy buenas noches.